Queremos resolver la ecuación 2 menos 3, y es igual a 4x para la variable y. Entonces, el primer paso es aislar el término, y en un lado de la ecuación sumando o restando. Tenemos que tener cuidado porque tenemos un menos 3 y aquí. Puede ser tentador intentar agregar 3 a ambos lados de la ecuación para aislar la y. Pero esto no funciona porque los 3 están unidos a la y por multiplicación. Pero podemos deshacer los dos positivos restando 2 a ambos lados de la ecuación. Entonces, el primer paso es restar 2 a ambos lados de la ecuación para aislar el término y. Así que simplificando. Restar 2 deshacer 2 o 2 menos 2 es 0. Entonces tenemos 3 y negativos iguales. En el lado derecho tenemos 4x menos 2 y en el lado izquierdo negativo 3 y significa negativo 3 veces y por lo tanto para resolver, y necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa opuesta, y, por lo tanto, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 3 negativos para deshacer la multiplicación por 3 negativos. Entonces, en el lado izquierdo, dividiendo nuevamente entre 3 negativos se deshace multiplicando por 3 negativos. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a, y o 3 negativos dividido por 3 negativos es 1. Una vez y es y. Entonces ahora tenemos la ecuación resuelta para y. Y es igual a la cantidad 4x, menos 2, dividido por 3 negativos. Esto sería correcto para expresar y de esta forma. Pero también podemos expresar y en un par de otras formas diferentes. No es común tener un valor negativo en el denominador. Entonces, una cosa que podríamos hacer es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por uno negativo para que el denominador sea positivo. Si hiciéramos eso, tendríamos y es igual 1 negativo, multiplicado por la cantidad 4x, menos 2, dividido por 1 negativo, multiplicado por 3 negativos. Si hiciéramos esto, tendríamos y es igual a. En el numerador tendríamos 4 negativos más 2. Y el denominador sería negativo 1, 3 veces negativo, que es positivo 3. Entonces también podemos expresar y en esta forma. Otra opción más sería dividir cada término en el numerador por 3. Entonces, si tenemos y es igual a la cantidad negativa 4x más 2, dividido por 3, podemos escribir esto como, y es igual a negativo 4x dividido entre 3, más 2 dividido entre 3, o simplemente y es igual a negativo 4 3x más 2 3. Entonces, hay más de una forma de expresar y al resolver la ecuación para y. Ahora, si tuviéramos que tomar esta forma, y dividir cada término en el numerador por 3 negativos, también obtendríamos y es igual a 4 3x negativo más 2 3. Es posible que desee tomarse un momento e intentarlo, solo para verificar que obtendrías los mismos resultados. Espero que hayas encontrado esto útil.